Bien, muy buenas tardes a todos los colegiados que ya están conectados a este segmento. Habla con tu médico. Le saluda John Sandoval, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima. Y hoy tenemos como tema central cuál es el perfil emergente de infecciones virales en el mundo. Y para ello tenemos como invitado especial al doctor Alberto Alfredo Flores Granda. Él es médico infectólogo y coordinador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Virales del Hospital 3 de Grau. También es coordinador de la Unidad de Inteligencia Sanitaria del Hospital 3 de Grau, a quien damos una cordial bienvenida a este segmento. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que ojalá se pueda aclarar algunos temas que han surgido en estas últimas semanas, ¿no? Alrededor de estos temas de infecciones emergentes y infecciones relativamente nuevas, ¿no? Así es, doctor. Y también recordamos al público que está conectado que pueden dejar cualquier tipo de consulta a nuestro especialista para que pueda desarrollarse su respuesta en medio de la transmisión. Bien, doctor, empezamos entonces con este interesante tema que nos reúne hoy. Brínenos, por favor, primero una definición de lo que es un virus. Bueno, un virus es una estructura viva que se arma, es una especie de estructura, digamos, que se arma a través de proteínas, etcétera, y que tiene vida, ¿no? Se replica, no tiene un sistema de alimentación como nosotros lo percibimos, pero la reproducción tampoco no es como también la percibimos, por eso se habla de replicación, ¿no? Pero es una entidad viviente y que es parte de nuestro sistema, de nuestra ecología, ¿no? Tradicionalmente los humanos hemos estado siempre imbuidos en el tema bacteriano, o sea, hablando mucho de los antibióticos y estas cosas, pero un poco que hemos pasado de soslayo el tema de las enfermedades virales, ¿no? Y a raíz de los últimos 20 o 25 años ha comenzado a aparecer brotes de enfermedades virales y, bueno, esta última pandemia, la pandemia del COVID, que ha sido terrible simplemente, ¿no? Entonces la gente como un poco como que ha tomado otra forma de ver a los virus, ¿no? Y esto también ha tenido otra dimensión diferente en relación a lo que pasaba en otras décadas, ¿no? También los virus se podrían clasificar, doctor. Claro, los virus se clasifican básicamente como virus ARN, virus ADN, de acuerdo a su estructura genética. También están organizados en familias. Eh, la idea es que estas clasificaciones han ido variando en el transcurso de los años a medida que ha ido mejorando los manejos y los conocimientos de la genómica de la vida, ¿no? Entonces, y hay mejor tecnología que ha hecho de que en realidad sea mucho más rápido y más eficaz el poder agrupar todos estos virus, ¿no? En la actualidad, los virus que están predominando o que más preocupa en realidad son grupos de virus de tipo ARN, ¿no? Que es lo que más ha preocupado en los otros últimos años digamos, a las personas que están investigando, ¿no? Entonces, estas clasificaciones van a variar de acuerdo a las familias que son y también los contenidos genéticos que contienen, ¿no? Y ya en base al tema central, ¿qué son las infecciones virales emergentes? Bueno, la clasificación de las enfermedades emergentes y reemergentes, que son dos conceptos. Las emergentes se han definido siempre como infecciones que no eran reconocidas como infecciones, digamos, regulares, endémicas, o que podían agarrar proporciones grandes, ¿no? Esto era, la mayor parte de estas infecciones eran infecciones desconocidas. Por ejemplo, una enfermedad emergente en su momento ha sido la COVID, ¿no? Que nadie conocía la COVID y de pronto apareció una explosión tremenda y emergió esta infección. En cambio, la infección reemergente son infecciones en las cuales ya se ha dado que como que ya terminó su ciclo, digamos, epidémico, ¿no? Y de pronto vuelven a resurgir, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con el dengue, ¿no? En el dengue en el año 90 tuvimos una tremenda explosión de casos y después es como que más o menos se mantuvo una endemia, más o menos, digamos, en un nivel relativamente bajo, predecible,
y de pronto en los últimos años nuevamente comenzó a reemerger otra vez, ¿no? Especialmente en la época que hemos tenido de la pandemia, comenzó a aparecer una gran cantidad de casos que no se registraban anteriormente. Entonces es la reemergencia de una enfermedad que estaba aparentemente controlada, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre lo emergente y lo reemergente. Lo ¿Y cuáles emergente es lo son? que todavía no hubo, ¿no? Sí, Ah, emergentes lo que aún no ha ocurrido, dice. no ocurrió, no había, no se conocía, y lo reemergente es lo que se pensaba que ya estaba controlado, pero ha vuelto nuevamente a reaparecer. Otro ejemplo en cuanto a lo que es reemergente, también para poder aterrizar un poco más en la idea. Otra es, bueno, tenemos eh, los cuadros por ejemplo, el reemergente ese cuadro del ébola, ¿no? El ébola es una enfermedad que se conoce desde la década del 70 más o menos, y esta enfermedad, si bien es cierto, era de corte local, o sea, se desarrollaba en pequeños poblados y en pequeños lugares, de pronto comenzó a extenderse y a aparecer en otros países, ¿no? Es decir, apareció en Nigeria, en Senegal, comenzó a aparecer en Sierra Leona, en Liberia, ¿no? Entonces comenzó a extender la infección y esta enfermedad cobró miles de vidas que no se pensaba que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, de una cosa que era aparentemente local, conocida, de pronto hizo una gran explosión y reemergió la infección, ¿no? Pasa también con la fiebre amarilla. La fiebre amarilla tiene brotes, pero siempre hay el temor de que pudiera extenderse. Hay que recordar, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, en Lima, nosotros hemos tenido, no en el siglo XX, pero en el siglo XIX teníamos epidemias de fiebre amarilla, de malaria, ¿no? Que tenían un gran impacto sobre la población. Entonces, tenemos el vector, tenemos los medios, están generando un poco, entonces siempre existe la posibilidad de que pueda reemerger, o sea, infecciones que ya estaban dadas por controladas, ¿no? Como pasa con la malaria, como pasa con la fiebre amarilla, etcétera. ¿La sarampión también? Sarampión también, el sarampión obedece también a otros factores, porque para todo esto también existen factores que contribuyen a la reemergencia, o sea, no es que Ujú. gratuitamente aparece el microbio y listo, ¿no? O sea, ya Claro. está, se extendió, ¿no? Sino que hay factores contributorios, ¿no? Justamente esa es la pregunta que viene a continuación, doctor. ¿Por qué o qué factores influyen en el surgimiento de enfermedades virales emergentes? En general, hay todo un listado de esto ya que está en observación. Lo primero es que, bueno, se ha incrementado la población, ¿no? Hace unos años no llegamos ni a 3.000 millones, ahora somos más de 7.500 millones de habitantes, ¿no? Que están localizados relativamente más o menos en los mismos lugares, por lo tanto ha aumentado el hacinamiento, también los índices de hacinamiento, especialmente en las ciudades, pero este crecimiento de la población también ha llevado a que haya una invasión de zonas donde regularmente no entraba el humano, es decir, ha comenzado a existir una destrucción ecológica, ¿no? O sea, por la invasión humana, al tratar de hacer nuevos medios de vida o explotación de materias primas, etcétera, ha ido ingresando a ciertos lugares donde digamos, no solía entrar el humano, ¿no? El ejemplo más clásico es lo que es el VIH, ¿no? El VIH ha existido. Lo que pasa es que el humano comenzó a entrar en ciertas áreas donde estaba el virus, digamos, no como VIH, como virus humano, sino como un virus que estaba asimilado a la vida de un pequeño mandril, de un pequeño monito. Y después hubo el salto de especie, ¿no? Por la invasión que hizo el humano hacia ciertas zonas, ¿no? Al comenzar a alimentarse con estos animales en forma semicruda, ¿no? Entonces el germen se adaptó y se extendió por todo el mundo, ¿no? El otro factor contribuyente, bueno, hay el cambio climático, que si bien es cierto no es tan notorio, pero a veces el incremento de 1 o 2 grados de temperatura es suficiente para que esto comience a mejorar un poco la transmisibilidad de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, igual, la interacción humano-animal también
al haber más consumo de alimentos animales, al haber más crianza de estos animales, entonces el humano ha tenido que tener mayor cantidad de contacto con el mundo animal. Entonces, gran parte de las infecciones que tenemos vienen de los saltos de especies, ¿no? De animales hacia nosotros, ¿no? También nosotros hemos colaborado, pero hay toda una gran cantidad de enfermedades que vienen precisamente de los animales, ¿no? Lo más reciente ha sido la gripe aviar, que es el H5N1, ¿no? Que es una enfermedad viral de las aves, pero que puede saltar al ser humano, ha saltado al ser humano. Si bien es cierto, no tiene una gran transmisibilidad entre los humanos, pero el contacto con estos animales, o sea, sí nos puede enfermar, ¿no? El otro tema son los cambios sociales, ¿no? Las guerras, lo que ha pasado, por ejemplo, entre Israel y Palestina, que disminuyó tremendamente la cantidad de gente vacunada, comenzaron a aparecer pequeños casos de poliomielitis, es decir, se genera toda una condición específica para que nuevamente vuelva a resurgir enfermedades que aparentemente estaban controladas, ¿no? Igual pasa con los cambios de conducta, ¿no? A medida que va aumentando la población, también hay cambios de conducta en general del humano. Especialmente ha habido cambios de conducta sexual, entonces ha incrementado la transmisibilidad de muchas enfermedades que aparentemente ya estaban relativamente controladas, de pronto han comenzado a aparecer como enfermedades que frecuentemente ya se están encontrando por transmisión sexual, ¿no? Entonces, estos factores de aumento de población, de destrucción ecológica, de interacción humano-animal, los cambios sociales, los cambios de comportamiento, condiciones ambientales específicas, ¿no? Este, Todo esto ha ido generando una especie de, digamos, de escenario específico para que pueda reemerger o puedan emerger nuevas infecciones, ¿no? Básicamente, ¿no? Y un factor, doctor, que también podría incluso mencionar, de repente la desinformación. Debido a las redes sociales, muchas personas también promueven, justo pasó también en el tiempo de la pandemia, el no vacunarse, por ejemplo, ¿no? O ir contra lo que ya oficialmente se estaba recomendando. Y podría también ser ese un factor que promueva que se aumente la cantidad de infecciones virales. Claro, lo que pasa es que eso está dentro de lo que es el cambio de conducta social, ¿no? En realidad, cada uno de estos puntos son temas muy amplios. Con respecto a lo que es lo de las redes sociales, eso es un tema, el tema de la mala información es un tema que es intrínseco entre los humanos. Cuando apareció el VIH se especuló que era una cosa extraterrestre. Después se comenzó a especular que era un tema de dominio mundial, ¿no? Que la KGB se había unido con la CIA, habían creado un virus que era para dominar el mundo, ¿no? Entonces, esos pensamientos trastornados eh, de conspiración, en realidad ha existido siempre, ¿no? Cuando apareció la medicación para el VIH, entonces apareció una línea que decía de que esa medicación era para envenenar a la gente, era para hacerle daño, ¿no? Entonces, mucha gente dejó de tomar la medicación, ¿no? Entonces, hay toda es parte de la conducta que tiene el humano, y claro, con las redes sociales se ha facilitado por el tema de la comunicación, se ha facilitado tremendamente este tipo de generar Desinformación. este tipo de desinformar a la gente, ¿no? Ujú. El tema de los antivacunas no es un tema de ahora, ha habido siempre gente antivacuna, pero ahora se ha extendido más porque si yo tengo una pobre información sobre un tema y aparece un sujeto con cara de que sabe mucho y me saca estudios que no existen, pero me dice que hay estudios y yo no leo tanto, entonces llega un momento que sí puedo creer lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, esta es una especie de quién es el mejor vendedor del mundo. Entonces, es bien complejo la situación, pero sí, o sea, lo que hemos aprendido con esta última pandemia es que tiene que haber divisiones dentro de las personas que trabajamos en salud que se encarguen de contrarrestar toda esta mala información que de verdad ha hecho que miles de personas mueran simplemente por haber hecho caso a este tipo de información, ¿no? Eso es una cosa delictiva realmente, ¿no? O sea, dar mala información
en una situación de pandemia o de es una cosa absolutamente criminal, ¿no? O sea, porque pone en juego la vida de las personas, fomentando un tema de ignorancia en vez de darles información que puedan ayudarlas, ¿no? Así es, también obviamente a los médicos, ¿no? Que también hemos visto, desgraciadamente, lo que ha sucedido en la pandemia, ¿no? Producto de este tipo de factor. También Así usted es. mencionó, doctor, con respecto al lo que es el origen, ¿no? De las enfermedades o las infecciones virales emergentes. Dentro de ese origen se encuentra el lado zoonótico que usted mencionó, la parte animal. Tenemos el Ujú. ejemplo claro de China, ¿no? Que podría quizás explicarnos un poco más por qué es que China, digamos, es como que propicio para que quizás surjan ese tipo de infecciones o virus. Lo que pasa es que, ¿no? Digamos que el mundo se ha quedado resentido con lo que ha pasado con China. Esa es la verdad, pero si uno comienza a analizar, han habido en los últimos 35 años, han habido diversos brotes, digamos, de virales Ujú. en diversas partes del mundo, ¿no? Claro. El ébola viene de África, el virus de Marburgo, del Marburg también viene de África, ¿no? Es parecido al ébola. El virus del Nipah también viene del Asia. Entonces, en realidad, no es que, lo que pasa es que tenemos un poco de aprehensión por el tema chino, ¿no? O sea, nos imaginamos a millones de personas todas asesinadas y de pronto aparece un germen y comienza a extenderse por todo el mundo y le echamos la culpa a China, ¿no? En realidad la aparición de los brotes puede ser en cualquier parte. Eh, Eso va a depender de cuáles son las condiciones que se van a generar, ¿no? Entonces, lo del ébola fue una cosa que apareció simplemente por un tema de traslado, o sea, se comenzó comenzó a viajar la gente, porque también esa es otra cosa, los medios de comunicación cada vez son más eficaces y más eficientes. Entonces, el ser humano, la otra vez leía un artículo en el cual comparaban al ser humano con el mosquito, ¿no? O sea, con el Aedes aegypti, decía que el ser humano es más contaminante que el mismo mosquito, porque imagínense, el COVID aparece, el SARS aparece en China y en poquísimo tiempo ya estaba en América, estaba en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, significa que la velocidad con la cual se ha transmitido no es por un vector, el vector fue el ser humano. Entonces, los medios de comunicación también son bien importantes, ¿no? Entonces, siempre, bueno, tenemos ese tema de China, pero por ejemplo tenemos ahora el problema del dengue, que ahora felizmente está, digamos, si comparamos con años anteriores, ha ido bajando a nivel de toda la región. Hemos tenido una bajada importante de casos, pero siempre estamos ahí con el miedo del tema de la reemergencia, ¿no? Pero como le digo, no necesariamente chino, ahora ha venido el tema del H5N1, que es el virus de la gripe aviar. El virus de la gripe aviar es un virus que se ha reconocido ya una buena cantidad de tiempo, o sea, no es de ahorita. Genera epidemias entre las aves y el ser humano muchas veces se acerca y ahí es donde se contamina, porque ha habido una variante en la cual se adapta al ser humano. Entonces, no tiene una transmisibilidad tan grande como otras, porque el truco de todo esto es de que el germen sea realmente altamente transmisible, ¿no? En el caso de la COVID, había una alta tasa de transmisibilidad, ¿no? Entonces, digamos que una persona podía transmitir a grandes cantidades, igual como pasa con la gripe, lo que pasó con el H1N1, que fue una especie de preámbulo, ¿no? Que fue por muchos sectores se trató de desprestigiar la aparición del H1N1 como un problema de epidemia o de pandemia, ¿no? Sin embargo, eso nos ha servido como una base para el manejo, de alguna forma, para lo que es el enfoque de la COVID, ¿no? Entonces, no necesariamente todo viene de China, ¿no? Eso es lo que yo quiero finalmente decir, ¿no? Vale la El aclaración. H5, claro, el H5N1 viene con migración de aves, ¿no? Entonces, Ujú. eso va a depender de cómo migran las aves, si hay un cambio climático notorio, hace mucho frío, mucho calor, las aves van a comenzar a migrar y van a tener, bueno, cada cierto tiempo estos brotes entre estos animales. Y los seres humanos que hemos tratado de humanizar a los animales, entonces ya no vemos al animal enfermo como como un potencial peligro, sino que
es el famoso pobrecito, hay que ayudarlo al animal, y no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Igual le pasa, por ejemplo, con el caso del ébola, los monos comienzan a morir en África, en algunas zonas de África, y hay varias zonas, varias poblaciones pequeñas que viven, que ellos consideran que cuando encuentran animales muertos en la selva, es un agradecimiento que está haciendo la madre naturaleza hacia ese pueblo por cuidar, o sea, por cuidar a la naturaleza. Entonces ellos no lo toman como un animal enfermo, como un peligro, sino ellos ven como que la naturaleza le está agradeciendo. Entonces estas personas se acercan y cogen estos animales infectados y ahí es donde arranca la transmisión de las enfermedades. Entonces, todo va a depender de cómo es la óptica, ¿no? Y qué es lo que estamos dando como educación también socialmente a la gente, ¿no? Entonces, nosotros Viene la parte más tenemos una... cultural, ¿no? Claro, y el tema cultural acá la tenemos. Si uno prende el televisor, a ver, ven el pajarito que habla, el gato que es buena gente, ¿no? Y hay enfermedades de gato, la araña sobre el gato, etcétera, que se transmiten, ¿no? Y a través de estos animales, pero la gente tiene el concepto de que estos animales son civilizados, entre comillas, ¿no? Estamos ya. Cuando en realidad son animales, bueno, los domésticos pueden ser más manejables, pero hay animales salvajes que a veces los traen a la casa, ¿no? Una cosa increíble. Entonces, ahí es donde viene la interacción humano-animal y ahí viene el intercambio de gérmenes, ¿no? De las infecciones o enfermedades de infecciones virales que predominan en el mundo, ¿cuáles son las más, digamos, que producen muerte, digamos, o tienen más mortalidad actualmente? Eh, el tema es que desde el punto de vista de mortalidad, eso tenemos que verlo con un poco de cautela. O sea, tenemos que primero que ver cuáles son las enfermedades que realmente generan una alta transmisibilidad, ¿no? Ébola, por ejemplo, da una letalidad de casi 80, entre el 50 y el 80%. O sea, a mí me da ébola y tengo entre el 50 y 80% de morirme, ¿no? En el caso del COVID, de la COVID, digamos, el 80% de cada 100 me hacen enfermedades asintomáticas. Y tengo un 20% que queda, de los cuales el 10% o un poco más hacen formas moderadas que pueden ser manejados en casa, y el otro 8%, digamos, que queda, son los que van al hospital. Y de ahí la mitad entran a cuidados intensivos, y de ahí la mitad terminan muertos. O sea que si uno ve es un 2%. El problema es que la COVID se transmite con una facilidad tal que ya no hablamos de 100 personas, sino que hablamos de 1 millón de personas. Entonces decimos, si 1 millón de personas se infectan de la COVID, 800.000 son asintomáticos, me quedan 200.000. De esos 200.000, o sea, 100.000 van a ir al hospital. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué hospital tiene 800.000 camas? Y de esos 800.000, 400.000 van a acabar en cuidados intensivos. Entonces uno dice, ¿y qué cuidados intensivos tiene 400.000 camas? Y de esos 400 se mueren 200.000. Entonces, si lo extrapolamos a nuestro país, que tenemos 30 y tantos millones de habitantes, imagínense, en una enfermedad altamente transmisible, es tremendo, ¿no? Eh, ¿Aún Sin embargo, tenemos que la letalidad, preocuparnos por el COVID actualmente, doctor? hay rebrotes, ya se vio el año pasado, en el 2023 para el 2024, cuando hay aglomeración de gente, por ejemplo, mediados de diciembre hasta mediados de enero, el año pasado, o sea, el anteaño pasado hubo un repunte de COVID. Este año ha pasado exactamente lo mismo. A mediados de diciembre había un repunte de COVID y ha comenzado a disminuir más o menos a la segunda semana de primera, segunda semana de enero, ¿no? Entonces, estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta para, digamos, tener cuidado para los siguientes años y informarles a la gente que esto se puede repetir, ¿no? Y por supuesto, este repunte ha traído, por supuesto, fallecimientos de personas que tenían factores predisponentes, porque tampoco no es que se muera todo el mundo con el COVID, sino son las personas que tienen ciertas comorbilidades, por ejemplo, son diabéticos, hipertensos, obesos, ¿no? Personas que están postradas. Entonces, son las personas que tienen enfermedad pulmonar crónica, son las personas que tienen el alto riesgo de morir, ¿no? Igual pasa con la fiebre amarilla. Eh, por ejemplo, en el caso de la hepatitis C, si bien es cierto, no es una enfermedad pues, de alta letalidad,
pero es una enfermedad que se cronifica fácilmente, ¿no? 75% de las veces se cronifica y de ahí hay un gran grupo que va a la cirrosis y al cáncer hepático, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué enfermedades pueden ser altamente letales, ahí hay que tener un poco de cautela, ¿no? Porque hay que ver transmisibilidad, cronicidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que más tememos en la actualidad es que aparezca una enfermedad altamente transmisible y que se disemine rápidamente, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo es la COVID, el mejor ejemplo es el H1N1 también, se extendió rápidamente, ¿no? Y hay mucho temor, pues siempre porque estas enfermedades virales hacen factores, hacen mutaciones que podrían generar un desbalance y volverse no solamente altamente transmisibles, sino altamente letales, ¿no? El peligro del H1N1 en algún momento fue porque se comenzó a comparar con la epidemia de la gripe española del año 18, que mató entre 80 a 100 millones de personas. Hay que tener en cuenta que en aquella época habían en el mundo solamente 1.500 millones de personas. O sea, si hacemos una comparación, es como si en esta época hubieran muerto 700 millones de personas por la gripe. O sea, fue una cosa desastrosa. Lo que pasaba es que ellos salían de una guerra mundial, Colegio de médico. la Gran Guerra. Entonces, un poco como que la gente estaba un poco acostumbrada a ver que todo el mundo se muriera, ¿no? Entonces, pero con el H1N1 que reapareció acá en el 2009, había una diferencia muy pequeñita desde el punto de vista de aminoácidos, o sea, con el grado de letalidad y el grado de expansión que tuvo la del año 18. Entonces, hubo mucho miedo de que esto pudiera generarse una mutación, ¿no? Que pudiera generar esta mortalidad, esta letalidad y esta diseminación. Con el H5N1 también pasa lo mismo, o sea, hay unas pequeñas variantes que pudieran ocurrir, por lo menos en teoría, que hasta ahora no se ven, pero siempre el humano trata de poner un pie adelante, que pudiera convertir esta infección en algo altamente letal, ¿no? Entonces, ese es el tema y altamente transmisible, ¿no? Entonces, ese es el temor que hay, ¿no? Pero sí hay que quitar un poco de la cabeza que no es que venga de China todas las enfermedades y todas estas cosas. Es un San Benito que le han puesto a este país cuando en realidad las infecciones vienen de todas partes del mundo, ¿no? Así es, doctor. Y bien lo ha mencionado también en los factores, ¿no? Que ha podido explicar usted en esta transmisión. Desde ya, doctor, agradecemos su excelente participación y sus aportes en este segmento. Le haría una pregunta final, que ya como mensaje también para poder ir cerrando el segmento. ¿Qué hace falta en nuestro país para mejorar o aportar a la no propagación de una infección viral? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprender de lo que nos ha pasado, ¿no? No solamente es un factor médico, gran parte de nuestro problema también es socioeconómico. Yo siempre he dicho de que por qué el Perú tuvo una alta letalidad en el COVID. No fue por un tema de que estuviéramos, porque han querido dar una serie de explicaciones, ¿no? La realidad es si uno camina, va por cualquier avenida, en Chorrillos, no sé, en diversos sitios, y uno ve hacia los cerros, uno va a ver una gran cantidad de hacinamiento. O sea, casitas todas juntas, porque no había un crecimiento urbano adecuado. Entonces, tendríamos que partir de un desarrollo urbano ordenado y adecuado para evitar precisamente el hacinamiento, porque la interrelación interhumana, o sea, estrecha, es la que también genera eh, alta transmisibilidad. La otra cosa es las iniciativas de investigación. Cuando comenzó la COVID, que es un ejemplo, todo el mundo, excepto China, teníamos más o menos el mismo conocimiento. Y de pronto es como que se entró en una especie de actitud pasiva a esperar a ver qué hacían los países desarrollados en la fabricación de vacunas. Pero en realidad nadie conocía a ciencia cierta, por ejemplo, la historia natural de la enfermedad. Entonces, tranquilamente, países como el nuestro y como todos los países del mundo, lo primero que hacer es hay que conocer la historia natural. Entonces, si el Estado está asumiendo la batuta de esto, entonces también tiene que incentivar la investigación una investigación descriptiva de la historia natural de la enfermedad para poder comenzar a desarrollar formas de manejo con bioseguridad adecuadas en la población, ¿no? Entonces, que no requiere una inversión tremenda, pero sí requiere de que
se dé personas, o sea, se dediquen personas a esto, ¿no? Entonces, ese es un segundo punto. Entonces, tenemos el lado socioeconómico, el lado urbano, tenemos el lado de la evaluación, digamos, la observación de la... Y la otra es que realmente haya un compromiso político adecuado, ¿no? O sea, en el sentido de que si se van a comenzar a tratar de hacer un manejo poblacional adecuado para poder controlar una infección, realmente ahí sí se tiene que tomar, es como tratar con niños, o sea, hay que tener una línea de aplicación de todo esto y no permitir de que estos sistemas de fake news y todas estas cosas descontrolen un poco el manejo social, ¿no? Entonces eso también implica de que haya grupos de personas que se dediquen a bloquear este tipo de información falsa, ¿no? Entonces han habido muchas cosas. Yo creo que estos son tres puntos principales, digamos, muy generales, pero hay muchas cosas más, pero yo creo que deberíamos todos sentarnos y revisar lo que fue la última pandemia y aprender de ahí y ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Para poder evitar eh, problemas que tuvimos en el futuro. Por supuesto, también hay un factor desde el mismo estado, ¿no? De sensibilizar, de hacer las campañas de información, justamente lo que hemos mencionado, de los factores, no solamente del tema de creencias, que podría también afectar, sino también la parte comunicacional. Entra a tallar varias cosas. Definitivamente tenemos mucho que aprender todavía de la pandemia y este ha sido un espacio adecuado también para poder aprender un poco más con sus excelentes aportes, doctor. Agradecemos mucho su participación. Esperamos contar con usted en próximas emisiones. Muy agradecido también y muchas gracias a las personas que me han escuchado con la paciencia y también por estar ahí. Muchas gracias. No, doctor, excelente. Y muy bien, muchas gracias también por su participación y también al público por haber estado conectado en este segmento. Habla con tu médico. Recuerden que pueden seguir nuestras redes sociales. Estamos como CMP Lima. Nos vemos en una próxima oportunidad en Habla con tu médico. Muy buenas tardes. Saludos, doctor, y saludos a todos los que han estado conectados. Muy agradecido. Muchas gracias.